Ok, hola, buenas noches. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de Tijuana, Tomás Aquino. Mi nombre es Chávez Gaxiola Naidelina Alejandra. El nombre de mi docente es Morales Ibarra Juan José. La materia que me encuentro cursando con él es Estadística Inferencial. Me encuentro cursando la carrera Ingeniería Industrial. Soy del grupo y grado 3Z y la fecha de entrega de esta presentación o dicha tarea es el 17 de mayo del 2025. Aquí tengo un pequeño índice que es un índice que serían los temas que vamos a estar viendo. Los tenemos enumerado como tema 7.2, tenemos como estimación de proporción de una población. Tengo el significado para qué sirve y ejemplos de cada uno de estos conceptos. Tenemos 7.3, estimación de la media poblacional. 7.5, estimación de la varianza poblacional. Y aquí ya pasamos a nuestro capítulo 8 llamado prueba de hipótesis. Aquí en nuestro capítulo 8 prueba de hipótesis, no tengo el concepto como tal porque no es como tal un punto que vamos a ver. Entonces vamos a ver el punto 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Aquí ya empieza nuestro capítulo, que sería 8.3, prueba de una afirmación respecto de una proporción. 8.4, prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar. 8.5, prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar desconocida. Y 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Ok, vamos a dar inicio a nuestro primer tema, que sería estimación de proporción de una población. Estimación de proporción de una población. Dice, la estimación de proporción poblacional involucra calcular un intervalo de confianza para la proporción desconocida de una característica en una población basado en los datos de una muestra. Se utiliza la fórmula de intervalo de confianza para proporciones para obtener un rango dentro del cual se espera que la proporción poblacional se encuentre en un cierto nivel de confianza. Como pueden ver aquí yo tengo la proporción poblacional se estimula utilizando la siguiente fórmula. Aquí tenemos la fórmula, aquí iría una fracción, pero yo lo dejé así, donde dice que P, X y N, ¿qué significan estas letras en esta fórmula? Bueno, aquí vamos a decir qué significa. La P es la proporción de la población. X es el número de individuos de la muestra con la característica de interés. Y N es el tamaño total de la muestra. Ok, entendido estos puntos de nuestra fórmula, vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo, que sería, si queremos estimar la proporción de personas en una ciudad que apoyan una nueva ley, en lugar de encuestar a todos los habitantes, tenemos una muestra aleatoria de 1,000 personas. Si 367 de ellas apoyan la ley. Proporción estimada sería, como pueden ver, aquí usamos la fórmula anterior, que sería esta, para poder obtener este resultado, que sería 0.367%. Ok, vamos a ir a nuestro siguiente ejemplo. Dice, supongamos que queremos estimar la proporción de estudiantes en una universidad que usa transporte público. Se toma una muestra de 200 estudiantes y 80 de ellos informan usar transporte público con un nivel de confianza del 95%. Queremos calcular el intervalo de confianza para la proporción poblacional. Bueno, aquí en este ejemplo sucede lo mismo que en el primer ejemplo, que serían utilizando esta fórmula y nos daría un 95% como respuesta, ¿ok? Vamos a pasar a nuestro tema 7.3, que sería estimación de la media poblacional. ¿Y qué es la estimación de la media poblacional? Pues bueno, es lo que vamos a estar viendo y revisando. La estimación de la media poblacional se refiere, se refiere al proceso de inferir el valor de la media
de una población a partir de los datos de una muestra. Este proceso se utiliza cuando no es posible o factible recopilar datos de toda la población. Como pueden ver, aquí tenemos ya un ejemplo de cómo ya queda nuestra grafiquita hecha. Aquí ya la tenemos escrito y aquí así quedaría el Minitab, pues esta estimación de la medida poblacional. Y dice, el objetivo es obtener una estimación precisa y confiable del valor real de la media poblacional. Esto se logra utilizando técnicas estadísticas como estimación puntual y intervalo de confianza. ¿Y qué es la estimación puntual y el intervalo de confianza? Pues bueno, la estimación puntual es un valor único que se utiliza para estimar un parámetro poblacional. Por ejemplo, si se calcula la media de las alturas de una muestra de estudiantes, la media de la muestra sería la estimación puntual de la media de la altura de todos los estudiantes de la población. Y tenemos que el intervalo de confianza es un rango de valores en el que una probabilidad determinada, es decir, nuestro nivel de confianza, también se puede decir así, se espera que se encuentre en el parámetro poblacional. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% para la media de las alturas de los estudiantes podría ser de 1,70 centímetros o 1,80 centímetros, lo que significa que con un 95 de probabilidad, la media real de la altura de todos los estudiantes estaría entre 1,70 centímetros y 1,80 centímetros, ¿ok? Dicho esto y entendido este punto, vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo, que sería en una distribución normal con media, con media 15 y desviación típica 3,32, obtén un intervalo centrado en la media de forma que el 90% de los individuos estén en intervalos. ¿Ok? Aquí tenemos ya nuestra solución, que nuestra solución sería que se trata de hallar el intervalo característico correspondiente al 90%. Este intervalo es de forma, como pueden ver, aquí tenemos nuestro intervalo ya resuelto. Por lo tanto, el intervalo sería 15 menos 1,645 por 3 y 2, que sería nuestra típica desviación, que aquí la tenemos, y nos da un total de 9,736 igual a 20,265. Ok, eso sería nuestro resultado. Ejemplo número 2. Dice, la duración de cierto tipo de batería sigue una distribución normal de media 3 años y de desviación típica de 0,5 años. Si se toma muestra de tamaño de 9, haya un intervalo en el que estén comprados el 99% de las duraciones medidas de las baterías de cada muestra. Como pueden ver, aquí se utilizó la misma muestra que utilizamos en el ejemplo número 1 y nos da un total de 9,736 igual a 20,264, que sería más o menos el mismo resultado, pero con diferentes medidas. Estimación de la variancia poblacional. Este sería nuestro siguiente tema, que es ¿y qué es la estimación de la variancia poblacional? La estimación de la variancia poblacional es un concepto clave en estadística que permite medir la dispersión de los datos respecto a la media.
Se utiliza para evaluar la variedad dentro de una población y fundamental en estudios científicos, encuestas y análisis de calidad. ¿Y para qué sirve dicha estimación de la varianza poblacional? Pues como pueden ver, yo aquí les tengo varios conceptos de para qué sirven y claro que por supuesto tengo el significado de cada concepto. En concepto número uno tenemos comparación de poblaciones. Concepto número dos, inferencia estadística, control de calidad y predicción y modelado, ¿ok? ¿Qué es la comparación de poblaciones? Ok, ayuda a determinar si dos grupos tienen niveles de variedad similares, ¿ok? ¿Para qué sirve la inferencia estadística? Bueno, la inferencia estadística se usa para construir intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis. ¿Para qué sirve el control de calidad? Bueno, nuestro control de calidad es industrial, permite evaluar la consistencia de productos y procesos. Y como último punto tenemos predicción y modelado. Predicción y modelado es esencial en modelos estadísticos. Como pueden ver, este es el punto más fácil. Bueno, entendido estos puntos, el para qué sirve y el significado de este tema 7.5, vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo, que sería calculen la variancia del siguiente datos muestrales. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros datos muestrales, que sería 6, 8, 7, 10, 3, 5, 9 y 8. Aquí tenemos que nuestra solución, de acuerdo a los datos del problema, tenemos que nuestra X es 56, ya que es el resultado de todos los datos. Nuestra N es 8, ya que son 8 datos los que estamos teniendo aquí de nuestra varianza. Y tenemos que nos da un resultado de 7, ya que se divide el número de datos, ya que se divide la suma de datos por el número de datos y nos da un porcentaje de 7. Finalmente calcularemos la varianza muestral. Como pueden ver, varianza poblacional y varianza muestral. Aquí tenemos las dos divididas. Nuestra varianza poblacional se pone el 104 sobre 10, nos da un total de 10.4, ¿ok? Aquí nuestra varianza muestral, 104 sobre 9, nos da un total de 11.5556, ¿ok? Vamos a dar inicio a nuestro segundo ejemplo y dice, los rendimientos porcentuales anuales de las letras del Tesoro de Estados Unidos fueron los siguientes: 6.5%, 4.4%, 6.9%, 8.0%, 5.8%, 5.1%. Nuestra solución, de acuerdo a los datos del problema, tenemos que nuestra X es el 4.5%, el 40.5%, que sería la suma de todos los porcentajes que tenemos aquí, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porcentajes, que sería nuestro valor N, ya que es la suma de todos los datos. Y aquí tenemos nuestra división de 40, que es la suma de nuestros datos por los datos, que serían 7. En este caso tenemos un porcentaje de 5.7857. ¿Ok? Finalmente vamos a calcular la varianza. Tenemos una varianza de 10.4 y acá nos da una varianza de 11.5556. Y así quedaría nuestra tablita de frecuencias, nuestra tablita, bueno, todo lo que vemos aquí en la tablita es lo mismo que acabamos de explicar aquí, pero pues aquí ya se ha resumido en nuestra tablita, al igual que el ejemplo número 1. Vamos a dar inicio a este tema que es el 8.2, llamado
Fundamentos de la prueba. Fundamentos de la prueba de hipótesis. ¿Y qué son los fundamentos de la prueba de hipótesis? Bueno, los fundamentos de la prueba de hipótesis son esenciales para la estadística inferencial, ya que permite evaluar y afirmar sobre una población basándose en una muestra de datos. Dice que la hipótesis nula detona es la afirmación sobre el parámetro poblacional que se supone que es verdadero, que es verdadera a menos que haya pruebas convincentes de lo contrario. La hipótesis alternativa detona HA. HA es una afirmación sobre el parámetro poblacional que es contradictoria con la hipótesis nula y se acepta como cierta solo si hay evidencia convincente a favor de la misma. La prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico en el que se elige entre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa basada en la información de una muestra. Como pueden ver, aquí tenemos el tipo de muestra de hipótesis. Yo puse tres. Tenemos como punto número uno, prueba de dos colas y dos extremos. Bilateral es adecuada cuando, aquí tenemos nuestro ejemplo, zona de aceptación. Y aquí nos dice que nuestra prueba de cola derecha unilateral es adecuada cuando, aquí ya tenemos nuestra grafiquita que es adecuada cuando está para el punto número A. Prueba de cola izquierda unitaria es adecuada cuando, y aquí tenemos del otro lado, ¿no? Del lado contrario. Los errores que tiene dicha prueba de hipótesis, este es error tipo uno que sería rechazar HO cuando en realidad es verdadero. Error tipo 2 sería no rechazar HO cuando es falso. La prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico en el que se elige una hipótesis nula y una hipótesis alternativa basada en la información de muestra. ¿Ok? Entendido este punto, vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo. Ejemplo número uno. Tenemos una encuesta sugiere que el 40% de los clientes prefieren un nuevo producto sobre el producto tradicional. Se toma una muestra aleatoria de 200 clientes y se encuentra que 90 de ellos prefieren el nuevo producto. Queremos probar si la proporción es realmente 40%. Hipótesis nula. Aquí ya tenemos nuestra hipótesis nula. La proporción de clientes que prefiere el nuevo producto es de 40%. Aquí ya tenemos nuestro producto ya calculado. Nos dice nuestra hipótesis alternativa, que ya la tenemos aquí entre paréntesis también. La proporción de clientes que prefiere el nuevo producto es diferente al 40%. Es decir, se usa una prueba de proporciones y si el valor indica una diferencia significativa, se rechaza o lo que sugiere que la preferencia de los clientes es distinta a la proporción. A la pro- Al proporcionar un único valor como estimación de la media poblacional y comúnmente el indica muestral, probablemente media muestral, ¿ok? Este, tenemos que nuestro intervalo de confianza ofrece un rango de valores dentro del cual se espera que la media poblacional se encuentre con un cierto nivel de confianza, ¿ok? Vamos a dar inicio a nuestro siguiente ejemplo, que dice, se requiere analizar si existe relación entre el nivel educativo y el tipo de empleo. Se toma una muestra de 300 trabajadores y se
Comparan los datos de una tabla contingencia. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Tenemos que en nuestra hipótesis nula no hay relación entre el nivel educativo y el tipo de empleo. Tendremos que en nuestra hipótesis alternativa existe una relación entre ambas variables. Por lo tanto, las duraciones medias de las baterías en el que el 99% de las muestras estarían comprendidas entre el 7,7, entre 2,57 y entre el 3,47, 43 años, ¿ok? Este, tenemos como tema número 8,3, prueba de una afirmación respecto a una proporción. Ok. La prueba de una afirmación respecto de una proporción es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si la proporción de una característica en una población es significativamente diferente de un valor especificado. Se basa en la comparación entre una proporción muestral y una proporción poblacional bajo una hipótesis dada. ¿Para qué sirve dicha prueba de una afirmación respecto de una población? Este método es útil cuando se desea verificar si una afirmación sobre una proporción es válida, basándose en datos de una muestra. Se aplica en diversas áreas como mercadotecnia, salud, encuestas políticas y estudio de calidad. Ejemplo número uno, tenemos que una empresa asegura que el 50% de los votantes apoyan un candidato, se encuestan a 500 personas y solo 230 de ellas lo apoyan. Tenemos que nuestra hipótesis nula sería el 0,5, que sería 0,5, que sería lo más común. Hipótesis alternativa sería el 0,5 igual. Y vamos a hacer nuestro cálculo estadístico. Como pueden ver aquí, yo lo hice pues en el teclado y nos da un total de menos 1,79%. 79, perdón. Comparación. Si el valor crítico para nuestra fórmula 0,05, 0,05 como menos 1,75 menos 1,79, perdón, no excede estos límites, no se rechaza la hipótesis nula, que sería nuestra HO menos HO. En conclusión, no hay suficiente evidencia para confirmar que la proporción de apoyo es diferente de 50. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro ejemplo número 2 y dice, una fábrica sostiene que solo el 5% de sus productos tiene defectos. Se inspeccionan 800 productos y 60 tienen fallas. Nuestra hipótesis nulas es el 0,05, hipótesis alternativa 0,05 y nuestro cálculo estadístico sería el 3,25. Nuestra comparación, como pueden ver aquí tenemos nuestra comparación, aquí rechazamos nuestra hipótesis nula. En conclusión, concluye que la proporción de productos defectuosos es mayor a un 5%. Como pueden ver, sí es aceptable a lo que nos está diciendo que la fabricación sostiene que solo el 5% de sus productos tiene defectos. Y sí, sí es mayor al 5%. Así que vamos a dar inicio a nuestro tema 8,4, prueba de una afirmación de una media, respecto a una media de desviación estándar conocida. Como pueden ver aquí, yo tengo una desviación estándar y una desviación típica. Como ejemplo, lo puse aquí para que puedan ver qué es la desviación estándar y la desviación
típica. ¿Ok? Tenemos que esta prueba se utiliza para poblaciones grandes que están distribuidas normalmente. Debe conocerse la desviación estándar. Esta prueba es útil para determinar si la diferencia entre una media muestral y una media poblacional es estadísticamente significativa cuando conoce la desviación verdadera para una población. Ejemplo número uno. Se dice que la duración promedio de una bacteria es de 500 horas y una investigación y un investigador cree que no es cierto. Toma una muestra de 36 bacterias y obtiene una media de 485 horas. La desviación estándar poblacional es de 60 horas. Tiene razón con un nivel asignado del 50%. Vamos a ver. Nuestra solución, aquí tenemos ya nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Aquí tenemos nuestros datos, que sería n sería 36 o sería 60 x 485, que solamente estamos escribiendo los datos que tenemos aquí y nos da un total de 1.96. Aquí tenemos que vamos a hacer nuestra comparación y no cae la región de rechazo. En conclusión, no hay evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula, en este caso HO. En la investigación, el investigador no tiene razón. ¿Ok? Vamos a dar ejemplo número 2. Dice, un fabricante afirma que la vida útil promedio de su lámpara es al menos de 1200 horas. Un técnico sospecha que es menor. Se toma una muestra de 49 lámparas y se encuentra una media de 1770 horas. Ok, aquí tenemos nuestra solución. Nuestra pregunta ¿es válida la afirmación del fabricante? Aquí tenemos que usar este 0.01. Nuestra solución es 1200 en ambas hipótesis. Nuestros datos serían estos. Y nuestra comparación sería que no cae en región de rechazo. Como conclusión tenemos que no se rechazó HO, hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para decir que la vida útil es menor. ¿Ok? Ejemplo, bueno, tema número 8.5, que es prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar desconocida. Como se desea comparar si una media poblacional es igual a cierto valor y no se conoce la desviación estándar poblacional, se utiliza una prueba de Studet. Esto ocurre frecuentemente en la vida real, porque rara vez se conoce la desviación estándar de toda la población. En estos casos, se estima con la desviación estándar muestral. Se trata de una prueba de hipótesis sobre una media poblacional. Se usa una distribución de Studied en lugar de la Z. Es válida cuando la población tiene distribución aproximadamente normal a cero. Dice que el tamaño de la muestra es grande, como pueden ver aquí lo tenemos entre paréntesis, por el teorema central del límite. ¿Y para qué sirve dicha desviación estándar desconocida? Sirve para comparar una media muestral con una media poblacional hipotética. Cuando no se conoce ok, se dice que tomar decisiones basadas en muestras sin tener que estudiar toda la población. Dice cómo se utiliza. Como pueden ver aquí tenemos una serie de datos de cómo es que se utiliza. Como número 1 tenemos planteamiento de hipótesis.
determinar el nivel del significado, calcular estadístico y determinar los grados de libertad y buscar el valor crítico en tablas o software. Comparar y tomar decisiones, que ese sería nuestro último punto para cómo se utiliza, cómo realizarlo. Pues. Ejemplo número 1, prueba bilateral, enunciado. Una empresa que cree que el tiempo promedio de atención al cliente es de 10 minutos. Se toma una muestra de 16 atenciones con con una media de 11.2 minutos y desviación estándar de 2.5. Es diferente el tiempo promedio. Vamos a usar esta fórmula que sería el 0.05. Aquí tenemos nuestra solución que sería nuestra prueba bilateral, nuestros datos y ya tenemos nuestra comparación y nuestra decisión. Aquí nuestra decisión sería que no se rechaza HO, en este caso sería hipótesis nula. Tenemos en conclusión que no hay evidencia suficiente para decir que el tiempo es diferente a 10 minutos. Ejemplo número 2, gran muestra. Como pueden ver aquí ya tenemos nuestro enunciado que sería que se estudia si los trabajadores duermen menos de 7 horas por noche de 50 empleados. La media fue 6.6 horas. Aquí ya tenemos nuestra hipótesis nula que sería 7, menor a 7 y mayor a 7. Aquí tenemos nuestros datos críticos y tenemos nuestra comparación que se rechaza HO. En conclusión, no hay evidencia que los empleados duerman menos de 7 horas. Como tema último, tenemos prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar. ¿Ok? Esta prueba sirve para verificar si la variedad de un proceso, producto o población es igual o mayor o menor o cierto valor esperado. ¿Ok? En estadística, en estadística inferencial, muchas veces no solo nos interesa saber si la media de una población ha cambiado, sino también sino su variedad dispersional. Se ha alterado, esta variedad se mide mediante la variancia y su raíz cuadrada la desviación estándar. Cuando se desea comparar si la variancia o desviación estándar poblacional es igual al valor específico, se utiliza una prueba de hipótesis para la varianza basada en la distribución de cuadrado. Esta prueba se aplica específicamente en contexto donde se quiere verificar si una máquina produce con una variedad específica, si un proceso es estable o si un nuevo tratamiento reduce la variación. ¿Y para qué sirve? La prueba sirve para verificar si la variedad del proceso del producto o población es igual o mayor o menor al cierto valor esperado. Aquí ya tenemos nuestros datos, como pueden ver aquí un ladito de cómo se utilizan. Tenemos como punto número 1, que sería sería formar nuestra hipótesis. Aquí ya tenemos formada nuestra hipótesis. Punto número 2, que sería elegir el nivel del significado. A este sería nuestro nivel de significado, que comúnmente es 0.05. Punto número 3, tenemos que calcular el estadístico de la prueba, que ya tenemos calculado nuestro estadístico. Punto número 4, determinar los grados de libertad. Punto número 5, determinar los valores críticos. Aquí ya tenemos en nuestra tabla. Y número 6, decidir los valores críticos y decidir. ¿Ok? Vamos a dar inicio a nuestro primer ejemplo y tenemos prueba bilateral sobre la varianza. Una empresa cree que la variedad en el peso de sus productos es de 60 gramos. Se toma una muestra de 10 productos y se tiene una variancia muestral de 60 gramos. Existe evidencia de que la varianza real sea diferente usando 0.05.
Aquí tenemos nuestra solución de pasos, nuestros datos y nuestros valores críticos para GL igual a 9. Como pueden ver, aquí ya tenemos resuelto nuestro estadístico y no cae en zona de rechazo. En conclusión, no se rechaza HO ya que hay evidencia suficiente de que la evidencia sea distinta de 4. Ejemplo número 2. Un proceso industrial está considerado bajo control si la desviación estándar del peso no supera el 1.2 gramos, se toma una muestra de 25 unidades y se obtiene este proceso fuera de control. Aquí tenemos ya nuestra solución, nuestros datos, nuestro estadístico y nuestra comparación, que sería que se rechaza. En conclusión, hay evidencia de que el proceso está fuera de control, es decir, tiene mayor variedad. Y damos por concluida nuestra presentación. Esto sería todo. Explicamos y dimos ejemplos de cada concepto.